Hola, ¿cómo están? Estoy admitiendo a otros compañeros, entonces por eso por ahí me demoro un poquito. Buen día. ¿Se escucha bien todo? Sí, profe, se escucha. Buenísimo. Voy a poner más fuerte yo. Bueno, bien. Estoy grabando así, después lo puedo publicar y lo ven los compañeros. Mientras espero si alguien más se quiere sumar o se va a sumar, voy a comentarles las preguntas que la tutoría anterior me habían hecho y como no les había expuesto, ya voy a aprovechar y queda grabado. Y después vamos contestando las que tengan ustedes ahora. La vez anterior una compañera había preguntado sobre el método clínico y me preguntaba si el método clínico era algo exclusivo de la psicología. Entonces, lo que habíamos charlado en ese momento, o sea, lo que yo respondí en ese momento era que el método clínico se trata de un método en el que en realidad em, lo que sucede es que vamos a analizar a la situación, digamos, de la persona desde muchos aspectos que por ahí se tienen en cuenta, ¿no? Se trata podríamos decir así, como de estudiar la situación de la persona, y en realidad es un método que si bien utilizamos mucho los psicólogos, y en psicología del desarrollo se utiliza, es un método que en realidad se utiliza también en otras prácticas, o sea, en otras profesiones, como, no sé, psicopedagogía, fonobiología, terapia ocupacional, en el que se toma al sujeto que se va a analizar, a estudiar, a tratar, y se trabaja desde una planificación, desde una mirada, digamos, de diferentes ámbitos y diferentes, no sé, de diferentes pruebas, de diferentes informes de otros profesionales, se analiza, digamos, la situación de la persona. Cuando en investigación se utiliza un método clínico, lo que se hace es, además de tener toda la información que podemos tener de otras prácticas, también trabajar con observación, con alguna toma de test, con la implementación de algún tipo de conducta o comportamiento que yo les diría experimentación, pero en realidad no es que es una experimentación como podría ser, digamos, en eh, alguna otra ciencia, y como ha sido en otro momento la psicología, pero hoy en día lo que se va haciendo es una puesta en juego de variables para ver, bueno, cómo es la reacción, cómo, digamos, responde o no responde a esos estímulos, y a partir de allí se estudian los resultados. Entonces, no es exclusivo de la psicología, lo que sucede es que, bueno, es un método muy importante para la psicología. Entonces, obviamente que eso lo hace parecer exclusivo. Después otra de las preguntas que me habían hecho era, bueno, esto que yo traté de responder el lunes, de cómo iba a ser en el desarrollo intrauterino la mirada o la búsqueda de la respuesta en función a las preguntas. Iba a enfocar en saber los detalles, por ejemplo, de las células sexuales y saber algunos nombres que son bastante complejos y más del lado de la medicina, o si iba a ser como características más generales. A ver, me interesa que del desarrollo intrauterino sepan las características de cada uno de los momentos, ¿sí? Saber cuánto dura el desarrollo intrauterino en líneas generales, los momentos, qué tiempo de esos momentos, o sea, del momento de la fecundación a las 2 semanas, de 2 semanas a 8 semanas, el siguiente periodo y así, y qué características fundamentales tienen cada uno, y luego, bueno, obviamente factores teratógenos y en qué momento del desarrollo intrauterino afecta más. Em, Otra de las preguntas que me habían hecho era las características de la sexualidad infantil. Las características de la sexualidad infantil, en realidad me habían preguntado específicamente una de las características, voy a repasar las otras, son pulsiones parciales, zonas erógenas y autoerotismo. La compañera me había preguntado sobre el autoerotismo
de qué se trataba específicamente. A ver, cuando uno se sitúa en el concepto de pulsión, ustedes en la ficha de cátedra lo tienen, se plantea que la pulsión tiene diferentes elementos, y uno de ellos es el objeto, y en la definición dice que el objeto es aquello de donde parte la atracción sexual. En general, el objeto de la pulsión siempre es algo externo al sujeto en sí, ¿no? Al yo de quien está sintiendo o vivenciando esa pulsión. Puede ser un objeto de la realidad, puede ser un sujeto digamos. ¿Qué sucede en la sexualidad infantil? Se pierde ese primer objeto que es en esa experiencia de satisfacción, es el pecho materno, o bueno, en realidad es el primer contacto con un otro, pero bueno, en ese momento Freud lo teorizó desde un lugar de la mujer y en ese contacto, o sea, la madre en ese contacto con el bebé, ese objeto se pierde y lo que empieza a pasar es que el propio cuerpo del bebé pasa a ser un objeto, fuente y objeto de la pulsión. Entonces, se vuelve autoerótico, porque es en sí mismo en donde va a poder satisfacer esas pulsiones que son cada una indistinta de la otra, que no se relacionen entre sí, por eso son parciales. Y obviamente que esas mismas partes del cuerpo que generan ese erotismo y que generan esa satisfacción, se constituyen, hay zonas privilegiadas que se constituyen como justamente zonas erógenas. Todo el cuerpo, dice Freud, es una zona erógena, pero también atravesados por un poco la intervención de las pulsiones de autoconservación, digamos, de lo biológico, porque la boca desde la nutrición, el ano desde un lugar digamos, de control de esfínteres, y el falo en una etapa en donde cobra importancia la masturbación, se constituyen como privilegiadas, pero no quiere decir que no otras partes del cuerpo no sean zonas erógenas también. Mariana, me querías preguntar algo. Sí, buenos días. Tengo un problemita con el audio, ¿me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Cuando estaba viendo la parte de pulsión, Sí. habla de estímulo, que puede ser interno o externo, y de pulsión, que la pulsión siempre es interna. Sí. La pregunta era, porque me las anoté por acá, ¿el estímulo interno es diferente que la pulsión o es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? No, es diferente. A ver, voy a tratar de explicar el texto en sí. Bueno, ustedes saben que Freud era médico. Entonces, cuando él exponía sus teorías, lo hacía en general hacia la comunidad médica en primer lugar, y bueno, y obviamente después él plantea que no es necesario que uno sea médico para poder ejercer el psicoanálisis. Pero para poder, digamos, comprender el mecanismo que él quería explicar, siempre se remitía a la fisiología primero, que era el ámbito en el que él más comprendía, obviamente, desde sus conocimientos teóricos, y que iban a comprender las personas que lo oían. Por lo tanto, él empieza explicando cómo funciona fisiológicamente el estímulo, ¿sí? Y entonces divide en estímulos externos, que lo que prevalece en el estímulo externo es esta reacción de arco-reflejo, de, bueno, un estímulo imprime sobre un receptor, hay un mecanismo interno que hace que rápidamente se responda o atacando o huyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pinchamos el dedo, retiramos la mano. ¿Qué sucede con los estímulos internos, como por ejemplo el hambre, ¿sí? O un dolor interno, un dolor de cabeza o lo que fuera? No podemos huir de la situación que nos está generando. No podemos sacarnos, aunque quisiéramos, nos duele mucho la cabeza, decir, bueno, me saco la cabeza y la dejo de lado, entonces, no. Tenemos hambre, vamos a seguir yendo, o sea, seguir sintiendo, vayamos a donde vayamos y seguir sintiendo el estímulo. Entonces lo que dice es, el mecanismo es diferente que el mecanismo de los estímulos externos, porque es un mecanismo que
constantemente está imprimiendo ese estímulo. Entonces, por eso habla de una fuerza constante, digamos, también parecido a lo que dice de la pulsión. Entonces, ¿qué pasa con los estímulos internos? Cuando tenemos hambre, por ejemplo, tenemos que cambiar las condiciones de la fuente del estímulo. Entonces, por ejemplo, ingerimos alimentos y entonces las condiciones del lugar en donde están generándose esos estímulos van a cambiar y van a dejar de generar esa reacción o esa impresión. Entonces, a partir de esa explicación de los estímulos externos y estímulos internos, él dice, la pulsión, esta energía que yo ubico en los sujetos y que la hago, digamos, representativa de los sujetos, actúa de forma similar a un estímulo interno, ¿sí? Los estímulos internos son como los precursores de una pulsión, porque de alguna manera tienen como un mecanismo similar. Entonces, la pulsión también es una fuerza constante, está en el interior del sujeto, es constante su estimulación, digamos, o su búsqueda de satisfacción, y no hay forma de huir de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar la situación, transformar esa, digamos, fuente de la pulsión para poder evitar que siga generándose el estímulo, y para eso es necesario que se una a una representación de objeto o un objeto y se satisfaga. Entonces, les sirva a ustedes esa explicación del estímulo interno y el estímulo externo para entender el mecanismo, cómo actúa la pulsión en el sujeto. Pero no es lo mismo, podríamos decir que la pulsión tiene un mecanismo similar a los estímulos internos, pero no todos los estímulos internos son pulsiones, ¿sí? Porque el hambre no es una pulsión. Aunque hoy en día podemos, hoy en día, a lo largo de todo el tiempo esté pensando y sabiendo de qué se trata la pulsión, uno puede llegar a pensar que el hambre en sí ya ha sido transformado. Deja de ser un instinto porque cuando nosotros tenemos hambre elegimos qué queremos comer. Entonces allí cuando ya elegimos, cuando hay un deseo, cuando hay un interés propio, cuando hay una historia, porque cuando a nosotros nos gusta o nos disgustan las cosas en función de nuestras experiencias, y las experiencias están asociadas a representaciones, a sensaciones que son muy distintas para cada uno. Entonces, el hambre en sí no podemos pensarlo 100% como instinto, excepto en una situación extrema en la cual obviamente uno está, no sé, en una situación en la que no ingiere alimentos durante mucho tiempo y comerá lo que sea, ¿no? Ahí ya sí, obviamente, se vuelve un instinto o un estímulo que busca, bueno, o lo que sea que me pueda saciar el hambre. Entonces, bueno, esto para que se entienda la diferencia. Una más puedo. Sí, sí, sí. Siguiendo con pulsión. En los diferentes destinos de la pulsión. Sí. Hay uno que es la represión. Sí. Ahí me hice una ensalada hermosa, cuando el recién nacido no es objeto de deseo del padre o referente afectivo. ¿En qué momento me habla de eso? ¿No? Ahora no lo estaba buscando para leértelo tal cual y no lo encuentro. Entiendo que es el mecanismo por el cual se busca mantener a la representación de la pulsión a distancia de lo consciente, Sí. pero en una parte habla de Se que rompe la ligazón pulsión-representación y es considerado el mecanismo fundante del aparato psíquico. Sí, eso está bien. Bueno, si ese bebé, ese recién nacido, no es... no me sale la palabra. Adoptado me sale. Divinizado. No es objeto de deseo de ese adulto referente. ¿Se genera algo en el aparato psíquico? ¿A eso refiere también la represión o es simplemente el concepto de represión?
No, no, no. A ver, vamos a ir separando. Me parece que se están confundiendo Es una palabra cuestiones. hermosa. A ver, la represión, cuando él dice es fundante del aparato psíquico, primero es porque para poder entender cómo Freud comprende al aparato psíquico dividido en un inconsciente, una conciencia, pero a su vez es inconsciente, entendiendo que tiene una instancia preconsciente, ¿no? Que es como, bueno, un inconsciente, pero susceptible de ser consciente. Ya a partir de esa diferencia, digamos, de que tiene que haber algo consciente, pero algo también que no está todo el tiempo en la conciencia, necesita de algo, de algún mecanismo que convierta en algún momento a las cosas en inconsciente. Entonces, por eso dice que la represión funda el aparato, porque sin represión no habría inconsciente, y principalmente inconsciente propiamente dicho. Hay una represión primaria, que es una represión más atravesada por la, digamos, que está atravesada por la cultura, podríamos decir, que nos hace sujetos dentro de una cultura. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos introduce en un sistema de sujetos en donde hay deseos, hay no deseos, hay nomenclaturas, hay denominaciones, hay, digamos, hay lenguaje que va a hacer que uno nazca dentro de un sistema. Eso es inconsciente y es, digamos, a lo largo de, filogenéticamente podríamos decir, es una herencia que traemos de que ser parte de la cultura nos va a hacer, digamos, tener ya una parte de un montón de componentes inconscientes que van a estar atravesados en nosotros que no los vamos a saber nunca. ¿Por qué? Porque nacemos dentro de un mundo con un montón de representaciones que nos van a atravesar y que nosotros no vamos a estar siendo 100% conscientes. Eso por un lado. Por el otro, la represión es un destino de la pulsión cuando no puede ser satisfecha, ¿sí? Cuando hay algo que o culturalmente, o sea, moralmente no puede ser satisfecho porque está considerado, no sé si ponerle la denominación de malo, pero no es en ese lugar, en esa sociedad, considerado apropiado, cuando la realidad no me permite que yo satisfaga mi pulsión con determinada representación, lo que sucede es que inconscientemente reprimo. Reprimo la representación y se va la energía, la pulsión junto y luego se desliga, digamos. Lo que dice es, la pulsión debe estar ligada a un objeto, pegada, por así decirlo, o envolviendo a ese objeto, a la representación del objeto, bueno, es lo mismo. Y cuando se reprime, se separa esa ligazón entre representación y energía, y entonces va todo al inconsciente, pero la energía, la pulsión vuelve a querer buscar otro objeto que la pueda satisfacer. Casi siempre tiende a ser un objeto similar al que quedó reprimido. Por eso cuando yo les decía del juego del Forda, se repite a veces cuestiones traumáticas. Porque el inconsciente, o sea, hay algo que está reprimido y que busca nuevamente esa pulsión unirse. Bien, eso por un lado. Por el otro es lo que sucede cuando, a ver, el psicoanálisis plantea que los sujetos somos sujetos de deseo. Y que, bueno, nacemos desde un lugar de deseo del otro. Hay un otro que nos tiene que cargar con cierta libido. Nosotros tenemos que ser sujetos que representamos de alguna manera algo en el otro. Puede suceder que el deseo o la mirada del otro no sea, y de hecho puede suceder, no, voy a aclarar esto, la mirada de cada sujeto que tiene a cargo el llevar adelante la crianza de un bebé, de un recién nacido, va a ser distinta. Y allí, la verdad que es muy difícil saber cuáles son los deseos que cada uno tiene. Puede suceder que la carga libidinal que se le destine a ese recién nacido no sea
la mejor. Entonces quizás sea un yo que esté más deficitario, más lábil, con menos recursos para manejar ciertas cuestiones de la realidad, pero ahí va a haber un sujeto. Puede ser que sea un sujeto con una estructura neurótica y dentro de esa estructura con diferentes características, un sujeto con una estructura perversa, un sujeto con una estructura psicótica. Eso desde el psicoanálisis como las estructuras más básicas. Después, bueno, la configuración de la personalidad y de la estructura psíquica de cada sujeto va a variar en cómo fue dándose esa relación con los progenitores. Pero no son solo ellos, porque a veces hay otros que intervienen y que pueden dar lugar de deseo a ese sujeto. No necesariamente recae todo en la madre o en el padre, porque durante mucho tiempo hubo como una confusión en esto de, que hoy por suerte podemos pensarlo distinto, en esto de depositar en la figura de la mujer la función materna, hizo que se culpabilizara de la construcción psíquica de los sujetos a la mujer. La realidad es que los sujetos que participan en la crianza son los que van en esa interacción constante con el sujeto que recién nació, los que van a ir configurando como primeros sujetos que van a vincularse, ¿no? Que van a ir configurando el aparato psíquico de ese bebé. Entonces, uno de alguna manera es objeto de algún tipo de deseo o de algún tipo de representación, a veces más positiva y a veces no tan positiva. ¿No? Digo, en situaciones en las cuales no hubo quizás un deseo de tener un hijo, va a estar asociado a cuestiones, deseo positivo, digo, no una búsqueda de tener un hijo, tal vez pueda llegar a estar más asociado a cuestiones o a representaciones más angustiantes, con menos característica positiva. Pero eso no significa que después, en el devenir del vínculo, se vaya dando un vínculo de deseo de ver a ese sujeto como un sujeto, como a ver, querer, cuando yo digo deseo, no quiere decir hay alguien que quiera mucho al otro y que, no, porque a veces también querer en exceso tampoco es pensar en el otro como un sujeto, sino como un objeto de mi deseo en el cual yo satisfago solamente con ese sujeto y que todo lo demás no tiene importancia, y porque digo, como dice Spitz, en algún momento ese yo se tiene que ir conformando y va a separarse esa diada que se da con el otro. Entonces, cuando hablamos de deseo, digamos, o de divinizar al recién nacido, no es tan fácil poder saber cuánta carga de líbido traemos cada uno, cuánto nos han divinizado o no. Obviamente, después con nuestra historia, todo podemos decir, bueno, fuimos menos o más divinizados, o más cargados de energía psíquica y de deseo, pero, o de qué tipo, en terapia uno va tratando de desarmar y de tratar de encontrar cuál fue el deseo que operó en nuestra constitución psíquica. Pero bueno, no es tan sencillo el descubrir. Y vuelvo a decir, siempre uno es objeto de algún tipo de deseo. Freud diría, si no hay deseo, no hay sujeto, ¿no? Pero no, y si vamos al texto de Spitz, cuando no hay ese vínculo de un otro divinizándonos, se genera hasta una reacción física, en el cual el sujeto no responde adecuadamente su organismo a estímulos del exterior y hasta se enferma. Entonces, qué importante ese contacto, y principalmente en los primeros meses con un otro, para poder tener, más allá de las necesidades básicas, ese
contacto y ese diálogo en donde haya un otro que responda a mis, digamos, reacciones, que interprete la realidad por mí y pueda, ese estímulo que me hace un ruido, pueda ser algo nombrado, ¿no? Que el ruido que escuché y me asustó, mamá, papá, la abuela, una persona que me esté cuidando, me interprete y me diga, no, no te asustes, es la moto, no pasa nada, aunque el bebé no lo entienda, pero entiende el tono tranquilo, puede captar, digamos, el gesto, entonces eso va generando que ese ruido no sea un ruido, sino que sea algo que parece ser que está contemplado por el otro. Entonces, en ese sentido, no sé si respondo tu pregunta, pero Sí, sí, para que se diferencie, por un lado, la represión, a ver, por eso es que vamos a nacer dentro de una cultura en donde está atravesada por la represión de alguna manera desde esta teoría, obvio, ¿no? Otras teorías pensarán distinto, o no se interpelan por el inconsciente. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a pulsión, me cuesta entender la definición de fuente. Entiendo que ocurre en el interior del organismo del sujeto, pero no logro entender qué es lo que sucede exactamente. A ver, bueno, la fuente de la pulsión es de dónde sale, dónde surge la pulsión. ¿No? Esto es lo que busca entender. Lo que plantea Freud es que en realidad no hay un lugar específico, él no tiene claro el lugar específico, él dice no se produce en el cerebro, no se produce, digamos, no hay un lugar específico en donde uno ubica, porque la idea del aparato psíquico al principio se ubicaba, bueno, a ver en qué parte del cuerpo está en el cerebro, no, bueno, o en la cabeza. Y en realidad no es una teoría, es una idea, ¿no? Entonces, no es que hay un lugar específico en la que está el aparato psíquico. Entonces, la pulsión, lo que plantea Freud es que tampoco hay un lugar específico en donde surge. Él dice esto de que surge como un prurito, como si fuera algo que cuando a una parte del cuerpo que nos empieza a picar y tenemos la necesidad de rascarnos, porque nos pica mucho. Bueno, trata de dar ese ejemplo para que uno entienda que en alguna parte del cuerpo va a aparecer como esta sensación a satisfacer. No tiene claro en dónde aparece. Sabe que el cuerpo en sí tiene una función muy importante en esta constitución, por eso él dice en el concepto que es, digamos, un concepto, la pulsión fronterizo entre lo psíquico y lo somático, porque el cuerpo es parte de ese aparato psíquico también. Genera estímulos y la mente, podríamos decir, ¿no? La psique responde a esos estímulos y trata de buscar de alguna manera satisfacer. Pero, a ver, cuando plantea esto de que alguna parte, algún órgano del cuerpo puede ser, pero que hay en el cuerpo también está, digamos, la pulsión, él trata de hacer esa relación entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Porque si no, pareciera ser que lo que tenía que ver con la mente era exclusivamente de lo psíquico. Para Freud, o intenta por lo menos, quizás no termina de cerrar la idea, pero él dice que el cuerpo, no hay tal distancia entre la mente y el cuerpo, que en realidad ambas están interrelacionadas, por eso cuando hay algo psíquico, puede aparecer una dolencia física o puede habernos una parálisis histérica como la que él había analizado en algunas pacientes, donde no había algo físico, pero ese cuerpo era de alguna manera generador de una respuesta psíquica. Entonces, bueno, en este sentido es lo que él dice. O sea, ustedes tienen que responder qué es la fuente de la pulsión. A ver, Freud la entiende como
una parte del cuerpo, o sea, como que está ubicada en alguna parte del cuerpo, no específicamente en algún lugar, sino que todo el cuerpo funciona como una fuente y que es la que va a generar de alguna manera el estímulo, por así decirlo, ¿no? Como a ver, si yo te diría, ¿cuál es la fuente de la pulsión en la fase oral? Y la fuente de la pulsión puede ser también la propia boca. ¿Por qué? Porque si bien se satisface en la boca y ese objeto de pulsión es el lugar en donde, pero también es allí, quizás en ese contacto con el pecho materno o con la mamadera o con el dedo, que se generó esa búsqueda de querer satisfacerlo y se vuelve una actividad repetitiva. Entonces, puede ser cualquier parte. Chicos, se va a cortar en unos minutos porque tengo el Zoom sin pagar, digamos, el que no es pago, y lo que hacemos es volvemos a conectarnos, ¿sí? Cuando se corte, vuelvan a ingresar, el que quiera, obvio. ¿Alguna otra pregunta? Acá, profe. Hola. Hola, ¿cómo estás? En la parte de la castración del complejo de Edipo, como que me quedó claro lo del niño, con esto que siente la castración de manera narcisista y que lo tiene como para conservar, como conservar su investidura, por eso se siente más poderoso, y aparece la angustia por miedo a que, no sé, que esa castración, que vendría a ser que eso desaparezca. Pero en el tema de la niña, como que no me queda claro, como si no tendría que desarrollar algo, no sabría cómo qué poner, porque siento como que ahí la mujer se hizo más sumisa, porque como que lo aceptó con más normalidad que el hombre. A ver, te respondo, pero voy a aclarar algo. No voy a tomar complejo de Edipo. Ah, ¿Por qué no voy a tomar complejo de Edipo? Porque considero que estamos en un momento en el que hay que revisar la teoría de Freud en ese aspecto, principalmente con respecto a la mujer. A ver, la teoría de Freud la podemos revisar desde el comienzo, ¿no? Digo, pero principalmente en lo que refiere al complejo de Edipo, me parece que hay conceptos que hoy por hoy tenemos otros elementos para poder pensarlo. Todavía no, me parece que me genera mucho ruido pensar que la construcción del complejo de entiendo que puede haber un complejo de Edipo, puede haber un momento del desarrollo libidinal en donde ese vínculo con los padres se constituya de manera tal como ensayo de los vínculos externos, pero no estoy coincidiendo con lo que está planteado en la teoría de Freud. Entonces yo, si ustedes ven, yo no les di complejo de Edipo, no les puse el texto complejo de Edipo para que no se confundan más. ¿Sí? Saber la característica de que el complejo de Edipo Freud lo ubicó en la fase fálica, que entendía claro. que el complejo de Edipo no era igual, porque no es igual en el varón que en la mujer. Yo ahora te voy a explicar brevemente para que se entienda cuál es la diferencia, pero no me parece que por lo menos por lo pronto yo saqué complejo de Edipo para que no. A ver, tampoco les voy a ser sincero, no les podría dar una explicación actualizada de ese complejo de Edipo, como con una mirada más actualizada, ¿no? Entonces, no voy a explicar algo, que desde Freud lo puedo explicar, obvio, pero que me hace demasiado ruido en la actualidad, ¿no? Digamos, desde esta mirada de cómo entendemos al varón y a la mujer, y si bien obviamente que se dan vínculos con los padres, se constituyen. Coincido con Freud que decía que no había una vinculación del varón hacia la mamá solamente de amor, sino que él entendía que había también esa misma vinculación hacia el padre o hacia la figura paterna. Pero bueno, ahora les explico qué es. Freud entiende el complejo de Edipo como un momento en el que está atravesado por fantasías, comportamientos, en donde se empieza a dar nuevamente
ese vínculo con un objeto externo, ¿no? Si bien se sigue sosteniendo un autoerotismo, porque el falo, en el varón el pene y en la niña el clítoris, es un órgano que genera sensaciones y busca su estimulación y su satisfacción por medio de la masturbación, empieza a aparecer también como una aproximación a un vínculo con objetos, con otros, en donde los otros ejercen alguna atracción para nuestra pulsión. Entonces se entiende al complejo de Edipo del varón como complejo de Edipo, digamos, completo. Lo explica desde una mirada primero más, podríamos decir, heteronormativa, ¿no? De decir, bueno, el varón tiene deseos hacia la madre, y el padre aparece como rival en ese vínculo que establece de amor y de deseo y de posesión hacia la madre. Pero plantea en Sepultamiento del complejo de Edipo que no es la única forma, que subsiste, digamos, simultáneamente también deseos de amor hacia el padre, o sea, o hacia la figura paterna. Bueno, él dice el padre, ¿no? Hacia la figura paterna, con una ubicación de la madre como rival o como... detrás de esa idea, en la idea digamos, del psicoanálisis o de Freud, aparece la idea de cuál es la característica de ser varón y de ser mujer. Entonces, él ubica que ser varón es ser poseedor de un falo, ¿sí? Ser poseedor de un falo, de tener, digamos, este pene. Y que la mujer es entendida como castrada, como no poseedora del falo. Desde ahí es que donde yo no tengo la mirada coincidente, ¿no? Creo que esa configuración de entender ya de un poseedor del falo como un lugar de poder, y como, bueno, el que no lo tiene, ya es una, digamos, desde la mirada actualizada, ya es algo que podemos discrepar bastante, ¿no? Entonces, continúo, desde la mirada de Freud, de ese momento había alguien con un falo y alguien que no, y era castrado. La mujer como castrada, entonces la madre también es una madre castrada, que es algo que en la representación infantil tarda en perderse, ¿no? Porque los niños, dice Freud, creen al principio que todos somos iguales, que todo, digamos, no hay esa diferenciación. Esa diferenciación viene después, con la diferencia anatómica de los sexos y con el poder comprender esa diferencia, ¿no? Que somos diferentes y somos distintos. Entonces, cuando sucede el complejo de Edipo y reconoce a la madre como castrada, y reconoce la castración, o sea, reconoce que hay otros que están castrados, que cuando reconoce a la castración como posibilidad, es que renuncia al complejo de Edipo para no perder el falo, ¿sí? Para no perder por eso hay una cuestión narcisística del sujeto, del varón en este caso, de no querer perder este lugar, digamos, de esta parte del cuerpo y lo que significa este lugar, iba a decir, pero porque sí, es un lugar de poder, digamos, de alguna manera en una sociedad. O lo era, por lo menos. ¿Qué pasa con la niña? La niña no vive así, o por lo menos Freud al principio dijo, sí, bueno, a la niña le pasa lo mismo, pero de forma contraria. En realidad no, después él completa con feminidad y dice que en realidad la niña tiene dos momentos en el complejo de Edipo, un momento en el que se le llama como fase masculina, en donde ella no tiene noción, digamos, como sujeto, no tiene noción de la diferencia anatómica de los sexos, lo mismo le pasa al varón, de esta diferencia, y cuando sí
y que la relación con la madre es una relación de objeto de amor, que establece, en donde es una madre que además la entiende como madre poseedora también del falo, porque no hay diferencia, o sea, como completa, podríamos decirlo en el sentido de psicoanálisis, ¿no? Y, y cuando sí se, digamos, se percibe la diferencia anatómica de los sexos, eh, lo que sucede en la niña es un destino de diferentes formas, ¿no? Puede ser que se retraiga de toda la sexualidad, que la reprima totalmente, y dice Freud, bueno, eso da lugar a una sintomatología neurótica en la adultez, porque hay una represión muy grande de la sexualidad, por lo tanto no hay quizás en la vida adulta un disfrute de su sexualidad y por la vía del cuerpo termine haciendo síntoma. Un complejo de masculinidad, que es lo que él entendía en ese momento que sucedían con las mujeres que quedaban como apegadas a la idea de que iban a poseer el falo en algún momento, y después si no, cuando digo poseer es que le iba a crecer el falo, ¿no? Que iban a, que no, que de alguna manera negaban la castración y se quedaban en un lugar de, bueno, ya voy a tenerlo. Y si no, en la última instancia, sí lo que ya se entiende como complejo de Edipo en sí mismo, que es digamos, el destino hacia la feminidad, que sería girar la mirada de objeto hacia el padre y cambiar el deseo del falo por un deseo de un hijo de. Entonces, a partir de allí se constituía ese lugar digamos, de feminidad como búsqueda de, bueno, un deseo de un hijo del padre. A ver, ¿por qué no doy complejo de Edipo? Y supongo que ustedes estarán dándose cuenta por qué. Porque hoy por hoy yo no considero que la construcción de lo que significa ser mujer esté asociada a, a un rol como sea la maternidad. Entonces, no creo en que, hoy, porque puedo visualizar mucho mejor esta mirada heteronormativa de principalmente como muy notoria del complejo de Edipo. La heteronormatividad está atravesada en toda la teoría de Freud. Por eso es que yo después, cuando se lo doy con Ana María Fernández, trato de mostrarles que esa construcción estaba marcada por una época, ¿sí? Y la sexualidad estaba construida desde ahí. Hoy la podemos pensar distinto, pero no es que eso desapareció, ¿sí? Sino que estamos en un proceso de transformación de esos conceptos y de esas miradas y de esas construcciones porque sujetos atravesados por esa mirada siguen estando. Entonces, está bueno tenerlo. Pero complejo de Edipo me genera muchísimo ruido porque no, me parece muy heteronormativo. Como hay roles. Justamente el profe lo había preguntado por el hecho para poder agregárselo, quizás si nos toca la pregunta de lo que era el falo, de lo que era esta punción. El falo es una representación de un órgano físico, ¿no? Una representación simbólica de un órgano físico como es el pene, en la niña el clítoris, y que con ese pasaje que yo les decía, a la feminidad, lo que dice Freud es resigna el placer en el clítoris y pasa a ser pasiva, porque en el clítoris hay una actividad, y vas a ser pasiva de la recepción del placer con la vagina. Otra cuestión bastante controversial, porque ni la mujer resigna, digo, Freud creía que la mujer resignaba el placer del clítoris, la realidad es que no, porque, o sea,
puede ser que culturalmente se haya planteado esto, pero no en la sexualidad de la mujer, el clítoris seguía estando como una fuente de placer, y no es pasiva a la hora de... Freud trató de arreglar un poco diciendo, bueno, cuánta actividad tuvo que poner la mujer para poder resignar, pero seguía reproduciendo este parámetro de lo activo y lo pasivo. Y lo activo asociado a la figura masculina, al género masculino. A ver, en el dispositivo de la sexualidad, me voy con Ana María Fernández para que ustedes entiendan, el sexo biológico, el género y algunas actividades y comportamientos y roles sociales estaban más o menos en la misma línea. Entonces, sexo biológico varón, masculinidad, roles activos. En la mujer, sexo biológico mujer, feminidad, roles sociales pasivos. Entonces, ¿qué pasa a partir, digamos, también de que la sociedad va cambiando, que se van generando movimientos sociales y empieza a modificarse la mirada que se tiene respecto a esto? Es que empezamos a darnos cuenta que no hay una ligazón natural de esto, que eso es una construcción sociohistórica, y que entonces quiere decir que la masculinidad no siempre tiene que ser activa, que la masculinidad no es sinónimo de actividad, no es sinónimo de poder, no es sinónimo, que en realidad es algo que son conceptos que nos atraviesan a los sujetos, que se ha hecho históricamente, se ha atribuido a un sujeto, a un género más que a otro, es verdad, pero que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la sexualidad, desde la mirada de Freud, es una sexualidad que está atravesada por esa mirada. Entonces digo, bueno, yo siempre les planteo esto, de que necesitamos saber cómo se construyó esta idea desde la sexualidad, desde Freud, para poder también crear digamos, o buscar nuevos conceptos que se adecúen a una mirada más actualizada, ¿no? De poder pensar a las personas con sexualidad, pero ya no con una sexualidad que esté literalmente atada a roles o diferenciada por géneros, estrictamente, ¿no? Que eso sí, o marcada por la normalidad de una sexualidad por sobre la otra. Profesora, Sí. una pregunta. Entonces, dentro de las fases, en la fase fálica, sí nombramos el complejo de Edipo, pero no lo desarrollaremos. Claro, no necesitan desarrollarlo. O le pueden nombrar, pueden decir que aparece, que el complejo de Edipo da lugar al superyo, para la teoría freudiana. ¿Por qué? Porque dice que todas esos deseos que son destinados hacia los progenitores, como digamos, la ley del incesto plantea culturalmente, porque no es universal, sino culturalmente, que los padres no pueden ser objeto de nuestro deseo sexual, que ni los padres ni ningún integrante endogámico, ¿no?, de la familia. Entonces, o de lo que uno considera familia, porque a veces no tiene que ver con estrictamente lo biológico, ¿no? Entonces, se reprime, ¿no? Él dice que se tiene que sepultar, pero la realidad es que se reprimen esos deseos, y de esa resignación, de esa digamos, represión, lo que se vuelve es una identificación, ¿sí? Y entra en juego lo que ustedes van a ver más adelante, que se llama teoría de la libido, que es que cuando un objeto está rodeado de libido o de pulsión, cuando un objeto se pierde, o sea, ya no puede estar, uno tiene que hacer un proceso de vuelta de esa libido al yo. En ese proceso uno se identifica con ciertas cosas que ha tenido ese objeto. Entonces, en este caso, el perder objeto mamá y papá como objetos de amor hace que se identifiquen con las características, principalmente con la moral, con los valores, con lo que hace característico a esos sujetos como padres o como adultos, digamos, de una sociedad, y
y lo hace propio, ¿no? Entonces ya no necesita que le digan, no, no tenés que hacer esto, sino que ya lo sabe, ya se anticipa a la situación. Entonces aparece ese super yo ya marcando el no, no podés. ¿Qué sucede muchas veces? Cuanto más temprana es la represión, más fuerte puede llegar a ser ese super yo, ¿no? Más restrictivo, más, en psicoanálisis uno suele decir más sádico, ¿no? Como más castigador. No, no podés hacer, no, esto no hagas, esto. Entonces eso también constituye la personalidad de los sujetos, ¿no? Entonces depende, a ver, lo que a mí me sigue pareciendo como interesante del psicoanálisis es que en realidad se van dando, porque lo que acá aparece es cómo se van dando los vínculos con nosotros, y se dan tantas configuraciones vinculares, digamos, con los demás, que no hay una fórmula. Ah, bueno, es esto, no, es que en realidad cuando uno empieza a escuchar y a ver cómo se van entrelazando las situaciones, los vínculos, las reacciones de los sujetos que atravesaron la vida de ese niño, de esa persona, de ese adolescente, uno va viendo cómo se van dando representaciones muy diferentes en cada uno. Y una misma situación es vivenciada totalmente distinta por uno o por otro. Entonces, bueno, es como constantemente hacer una investigación en el psicoanálisis, es ir viendo cómo se fue dando esa configuración para que un sujeto algo no sé, pueda generar un síntoma y en otro no. Bien, ponen eso nada más, lo nombran, explican un poco el super yo, pero nada más. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues yo me pongo a hablar y hablo hasta por los codos. Otra. Sí, Cuando el objeto de la pulsión se vuelve a uno mismo, las únicas dos manifestaciones o formas, no sé cuál es la palabra correcta, son el autoerotismo y el masoquismo. a ver, el autoerotismo significa que el cuerpo, digamos, genera placer, ¿no? Sí. El masoquismo también es una suerte de placer, porque es un placer, o un placer entre comillas, ¿no? Pero bueno, es una satisfacción en el propio cuerpo, es igual que el autoerotismo, solamente que tiene otro nombre, ¿no? El autoerotismo es para entender como, a ver, como una característica. Son las dos formas de de llevar el objeto de placer, el objeto de la pulsión al propio sujeto. Esa Sí, era la pregunta. sí, solamente que en la infancia se le denomina autoerotismo, porque además es en diferentes partes del cuerpo, y en el masoquismo lo que hay es un placer en el infringir dolor. Ok, gracias. ¿Entienden? Sí. Bien, otra pregunta de algún otro tema que no sea, bueno, Freud, me doy cuenta que les está costando y por eso hay muchas, bueno, por ahí leyeron más, no es que le está costando, sino que por ahí lo leyeron un poco más y está generando muchas preguntas, pero si hay otros autores que también les generen dudas, aprovecho. Bueno, sigo, no sé si alguien quería preguntar, perdón. No vi. Si quieren preguntar, levanten la mano si yo lo puedo ver, porque no veo a todos los que están. En el desarrollo libidinal, Sí. están primero las tres fases, que son la oral, la anal y la fálica. Y después está Periodo de latencia. Me sale lactancia siempre. Latencia y la genital adulta. Si nos pregunta el desarrollo libidinal, ¿nombramos las 5 o solo la oral, anal y fálica? Si yo te pregunto el desarrollo libidinal, son las 5. Si Okay. yo te pregunto el desarrollo libidinal infantil, son las 3 primeras. Oral, anal y fálica. Gracias. Sí, solamente. En el periodo de latencia también entiendan que es, si bien es parte de la sexualidad, es como una suerte de periodo en el cual no hay una actividad sexual al extremo, digamos, ¿no?
como en el eje del interés del sujeto, ¿sí? Es como que está más aplacado, los intereses pasan por otro lado, entonces, en ese sentido, ténganlo en cuenta, es parte, si el desarrollo libidinal lo incluye, pero si es desarrollo libidinal infantil, solamente hasta la fálica. Si hay alguien que te estaba felicitando por la pregunta. Sí, porque a veces genera mucha confusión eso, y cuando pregunto desarrollo libidinal infantil me ponen todas, y no. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Les cuento que no armé todavía las preguntas, un poco para que hoy no me deschave, porque si no, yo sé que me voy a terminar contándoles cuáles son las Ay, preguntas. hágalo, haremoslo entre todos. No, porque yo sabía que si armaba las preguntas hoy me iba a terminar delatando de cuáles eran, porque no, me cuesta, guardo secretos hasta ahí nomás, o sea, porque el secreto profesional a veces me impide hablar, pero me cuesta, no sirvo para mentir. Bien, ¿alguna pregunta? Si alguien no se anima a hablar, puede escribirlo, que yo les leo. Algunos por ahí o no anda el micrófono o lo que fuera y no se anima, me escribe acá en el chat y yo los leo. Yo me hice un cuadro de reflejos que me gustaría Sí, compartir para ver si está bien o está mal. dale, sí, Con sí. respecto a las preguntas del práctico, puse en reflejos que no desaparecen la Sí. succión, parpadeo y retirada. Sí. Bien, Después, succión, voy a hacer una aclaración. En succión no desaparece, pero succión y prensión no desaparecen, vuelven pero voluntarios. se transforman en voluntarias. Ok. Parpadeo, después, por ejemplo, bueno, no sé, ustedes no lo tenían en este texto, pero hay el rotuliano, digamos, el de la rodilla, el estornudo, son reflejos que van a seguir siendo reflejos, ¿sí? No son formas de que nosotros, o sea, uno puede hacerlo voluntario, el de estar pestañeando, pero en general nos sale espontáneamente, digamos. No. Entonces, en ese sentido, ahí habría una diferencia. Se mantiene, sí, pero succión y prensión se vuelven voluntarios. Nosotros, si alguien nos apoya en la boca algo, no vamos a succionar. O sea, vamos a hacerlo conscientemente y si alguien nos apoya algo en la mano, no lo vamos a cerrar automáticamente. Lo vamos a hacer conscientemente, entonces, eligiendo hacerlo. Entonces, eso lo hace distinto. Ok, después seguí con reflejos que desaparecen y vuelven a aparecer, y no vuelven a aparecer, perdón. Perfecto. Puse Moro, Sí, tópico cervical y Babinski. perfecto. Ujú. Después, en reflejos que desaparecen, pero se pueden volver a prender, ahí puse prensión, pero bueno, entendiendo ahora que se vuelve voluntaria, Claro, prensión ahí no tendría que ser, sí. no. Natación y Sí, marcha automática. sí, Y perfecto. nada más. Está bien, porque esas son las que ustedes tienen. Después puede haber también Ah, ascensión, reptación también aparecen, son reflejos que pueden. Les digo esto porque por ahí, si alguno chusmeó los videos, capaz que ahí aparece que yo digo otros, pero bueno, hay otros reflejos. El texto habla de esos. Ustedes siempre se remiten al texto que tienen, no se preocupen. Que yo cuando corrija, no es que si no pusieron reptación, yo les voy a decir que está mal, ¿no? Bueno, si no está en el texto, no van a poder dar cuenta con más seguridad. Y algo importante, si ustedes ponen el reflejo, poner de qué se trata. O sea, cuál es el estímulo que se genera para que se ponga en juego el reflejo, cuál es la respuesta, y si va a desaparecer, bueno, en qué momento desaparece, ¿sí? No solo nombrarlo. Si, por ejemplo, yo les pido, bueno, desarrollar dos reflejos, o dos reflejos que desaparecen, lo que fuera, tienen que explicar el reflejo. Y cuando explican el reflejo es, bueno, no sé, el de Babinski. Bueno, si nosotros ejercemos en la planta del pie del bebé presión, lo que se produce es que estira los dedos y vuelve a cerrarlos como una reacción. Es un reflejo que desaparece aproximadamente a los 8 meses o más del año, no tiene que pasar. Bueno,
Esa es como la definición rápida que puedo poner. Pero tiene que estar brevemente estas explicaciones, de eso sí. Pero bueno, está muy bien tu cuadro. Gracias, profe. Bien. ¿Alguno más? Los métodos, ¿les quedó todo claro? ¿Qué es cambio evolutivo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo consideramos algo un cambio evolutivo? ¿Eso está claro? Eso tiene que ver con que sea permanente, estable, ¿Y qué más? Uno más. el orden y la edad. Y La complejidad. claro, y ¿Eh? acorde, claro, que Ahí sea, tengo un audio malísimo. que Perdón. tienda a la complejidad, De menor a mayor. claro, que sea algo que sea estable y que En esté función de acorde la a la edad. edad cronológica. Esto de la edad cronológica, ustedes entienden que no es exclusivo de Estática, que una es edad. dinámica y que se puede adaptar Claro, al y que contexto. hay obviamente parámetros. Que bueno, uno dice, a ver, si alguien no camina a los 6 años, algo en el desarrollo está sucediendo, ¿sí? Tal vez tenga que ver con falta de estimulación, tal vez tenga que ver con una cuestión de que el sistema nervioso no está funcionando adecuadamente, o algún problema a nivel de los nervios de las motrices, digamos, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones, pero los parámetros de la edad también permiten a las personas, a los profesionales, poder saber si el desarrollo se está dando dentro de esas condiciones. Las cuestiones físicas a veces son más fáciles de poner consenso con respecto a la edad. ¿En dónde encontramos más diferencias? En cuestiones que tienen que ver con, cuando digo físicas, en el sentido, por ejemplo, de caminar, saltar, correr, lo que fuera, ¿no? O que se siente solo, que sostenga la cabeza, o estas cuestiones. Ahora, cuando hablamos de dormir solo, tomar la mamadera, el pecho materno, lo que fuera, bañarse solo, cuestiones que tienen que ver con lo físico, pero que no solamente incluyen lo físico, vamos a encontrar que hay como diferencias que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Con diferentes teorías, diferentes miradas respecto a la crianza. Hay miradas que son más de buscar la autonomía del sujeto, y otras miradas que plantean más la vinculación y el apego, entonces de sostener en el tiempo hasta que pueda estar preparado el sujeto para dejarlo solo. Entonces, o el control de esfínter es lo mismo. Entonces, hay cuestiones que son quizás más fáciles de poder determinar la edad, y otras cuestiones que son más discutidas. Entonces, por eso es muy relativo y depende de cada sujeto, obviamente. Sí, sí. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta que hizo la compañera? La compañera, yo les pregunté a ustedes si sabían cuáles eran las características del cambio evolutivo. Entonces dijimos que era que tiende a la complejidad, es progresivo y tiende a la complejidad, o sea, cada vez se va dando una conducta de forma más compleja, un comportamiento o una adquisición, que es estable, porque no es que hoy aparece, desapareció y que va a volver a aparecer dentro de un par de meses, no, es algo que una vez que aparece se trata de sostener, puede tener digamos, puede haber algunos retrocesos, pero en general tiende a la complejidad, y que es acorde a la edad. Entonces yo aclaré esto de la edad, de que a veces en algunas cuestiones la edad tiene más consenso o menos consenso de ubicar en una edad determinada. Depende qué es. Hay cosas que son más discutidas. Entonces tenés los pediatras que te dicen una cosa, los psicólogos que te dicen otra, que la mirada psicológica desde diferentes teorías que te van planteando diferentes miradas. Entonces, bueno, eso hace que muchas veces uno se encuentre con que no coincida lo de la edad cronológica siempre. Después está la particularidad de cada sujeto, que cada uno tiene su ritmo y sus tiempos. Gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda?
quieren dejar alguna pregunta por el chat, que no se animan a hacerla. Recuerden que no hay preguntas equivocadas, ni erróneas, ni malas, siempre que sean para justamente llegar al concepto y entenderlo y poder explicarlo. Así que no tengan vergüenza, nos conocemos todos, nadie va a juzgar y va a decir, mirá lo que preguntó. Yo creo que ya a esta altura de la carrera ustedes ya eso lo tienen súper claro, pero por las dudas siempre hay alguien que por ahí le da un poco de vergüenza preguntar algo, lo aclaro. Bueno, parece que está todo muy, muy claro. Bueno, a ver, de los temas, juego virtual les dije que no iba a entrar. Después el resto lo hemos llegado a ver todo. Bueno, obviamente complejo de Edipo yo no les voy a preguntar, eso ya sepan que no va a haber, solamente si quieren nombrar la característica, digamos, de que aparece según Freud el complejo de Edipo en esta fase, ¿no? En la fálica. Bueno, eso nada más, con eso es suficiente, no es necesario que ustedes sepan en detalle de qué se trata. Por lo menos no para esta materia, o sea, tal vez en otra materia si se lo pidan, pero en esta no. Quiero ver si hay algún texto más. Bueno, y lo que respecta a juego, desde el juego del Fordá y el de Averasturi, principalmente qué se trata cada uno, ¿no? Las características de cada uno de esos juegos, cómo lo definió el juego del Fordá Freud, y cuáles las características de este juego de la sabanita que plantea Averasturi. El lenguaje, los elementos, digamos, del lenguaje, lo pragmático, lo semántico, lo sintáctico y lo fonológico. Y les voy a facilitar la parte no, a ver, no digo que va a ser una pregunta específica, digamos, porque todavía no las armé, ya les dije, pero si llegara a preguntar las características por edades que tienen de lo expresivo y de lo comprensivo, posiblemente les pregunte que ustedes elijan, ¿sí? Entonces, ustedes elijan a una de las edades, no decirles a ustedes cómo es el desarrollo expresivo y comprensivo entre los 24 y los 36 meses, no. Entonces, digo, esto para que ustedes por lo menos puedan estudiar una de esas, ¿sí? Si todos quieren estudiar todos, buenísimo, pero ahí voy a dejarlo, si le pregunto eso, todavía estoy pensando si lo hago, pero les daré para que cada uno elija la edad que quiera poner, ¿sí? La que se sienta más seguro, la que comprendió, pero bueno, explicándola bien. Así que bueno, eso como para que no sea tan difícil, no tengan que estudiar todas y no saber a ver cuál me van a preguntar. Bueno, elijan una, estudien una y ténganlo presente. Se hace un matete. Claro, por eso, elijan una y entonces esa, bueno, esa si yo le pregunto, ponen esa. ¿Sí? Todavía vuelvo a decir, todavía no lo armé, así que no sé si lo voy a llegar a poner, pero para que sepan, si llega a pasar, que va a ser una. Entonces, elijan una de ellas, que ustedes quieran explicar. Esta sería, con suponer entraría, pongámosle, desde 0 a 12 meses, que el bebé respondería con la mirada y la expresión sería el llanto. Claro, exacto, que puede haber balbuceos, que puede... Bueno, después la otra que es las emociones y el desarrollo. Entonces, como que ahí capaz que también me hago un lío que con la parte más emocional. En el texto de emociones. Claro, que la parte más emocional, que son las emociones básicas o las emociones autoconscientes. Sí, a ver, ahí ustedes tienen más desarrollado las emociones básicas, ¿sí? Es lo que van a estudiar. Las emociones autoconscientes, a ver, solamente, yo les puse un cuadrito, ¿no? Para que lo tengan un poquito más, pero no les voy a, el cuadrito no, además no se ve tan bien, está como medio feo en el texto, y
digamos, lo que tienen que saber es cuál es la diferencia entre una emoción básica y una emoción autoconsciente, nada más. Pero la explicación va a ser de, por ejemplo, bueno, explicar las emociones básicas, sí, ahí van a poder explicar, porque tienen la felicidad, el miedo, la Las tristeza. 4 emociones básicas. Claro, sí, tristeza, miedo, felicidad. Ese es Y del texto de Berg. de texto de Berg. Y Sí. lo de comprensión y Y lenguaje hablado lenguaje en y la ficha de cátedra de cátedra. lenguaje. Sí, Está ahí bien. hubo como una confusión, ¿no? Sí. Pero en la ficha de lo que dimos por último, que tienen los primeros los elementos del lenguaje, de bueno, lo comprensivo, no, al revés, lo fonológico, lo sintáctico, semántico y lo pragmático, y luego las partes o las formas de que tenemos de poder estudiar el desarrollo del lenguaje desde lo expresivo y desde lo comprensivo. De ahí es que nos acaba de comentar, es que tomemos algo. De este cuadro, Bien. de lo expresivo Sí. y lo comprensivo por edades, tomen una edad, o sea, está dividido de cada año, ¿no? Entonces tienen de 0 a 12 meses, de 12 a 24 y así. Bueno, tomen una y estudien una. Si les pregunto, ponen esa que ustedes estudiaron. No estudien toda la primera, pero bueno, estudien una. No van a tener que estudiar todas. Era lo mejor. No, pero ya está leído, el tema es retener tanta información, Por leído eso, está. en vez de estudiar todas, estudien una sola, se recuerden una, y entonces, porque si no se van a empezar a hacer un lío bárbaro, sí, van a empezar a confundir edades, entonces mejor, ya van a tener tiempo si tienen que ir al final. Y si no tienen que ir al final, de todas maneras, tienen el material, pueden revisarlo después. A mí me parece que interesante de esa ficha, que de todas maneras yo la tengo que volver a actualizar y armarla un poco mejor, porque bueno, en su momento la armé con poco tiempo y después nunca me doy el tiempo de actualizarla y de ponerla mejor a la ficha. Pero mi idea era que ustedes puedan tener como una noción rápida de que el lenguaje, más allá de que podemos decir que el lenguaje tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con el vínculo con el otro, que no es lo mismo, lo que yo les decía, no es lo mismo comunicar que hablar o que el lenguaje en sí, ¿no? Lo importante es que sepan que tiene partes que según esas partes del lenguaje también va a ser en el desarrollo del lenguaje, puede estar afectado una y otras no, y que obviamente va a tener un desarrollo. Y los primeros años, los primeros 3, 4 años del sujeto son muy importantes para el desarrollo del lenguaje porque hay mucha plasticidad cerebral. Entonces, la estimulación del lenguaje en esos años es mucho con mejor resultado, digamos, resulta mucho mejor que más tarde, digamos, no es que después no puedan desarrollar el lenguaje, pero sí, bueno, ya se ven los resultados quizás con un poco menos de, progresión, o quizás en poco tiempo no vemos tanto resultado, entonces necesitamos más tiempo, por esa misma plasticidad cerebral, ¿no? De poder transformar quizás diferentes neuronas, ¿no? Y poder generar más conexiones con otras y de poder ir suplantando algunas conexiones que no estaban dadas adecuadamente. En cambio ya después, bueno, no se da tan fácil. Saliendo por ahí un poco del tema, las abuelas y las mamás nos decían, si te camina a los 9 meses, a los 10 meses, a los 12 meses, no le van a salir los dientes hasta el año y medio. Y bueno, Está diciendo, si te camina, abuelas... te agarra un psicólogo y tenés para un rato. Ya diciendo eso, si te camina. Los diferentes estados de sueño los tenemos que saber, que son muy aburridos. Los de la actividad del recién nacido, actividad, Sí. sueño profundo, lamento decirles que sí, que tienen que saberlo. Son aburridos, pero no son tan difíciles. Sí, yo eso todo
Llega un no me momento quedé- que ya no... No lo leí, como dije, no creo que nos va a tomar eso. Vengo leyendo todo. No, que ustedes Aparte lean todo. Ya Después, mis neuronas claro. no hacen sinapsis. Ya tengo 47, tengo muchas muertas y las pocas que quedan no hacen sinapsis. no, eso es un concepto erróneo. No, Bueno, no. pero acá La edad igual no siempre es sinónimo de sinapsis malas. Excepto que estén atravesando un proceso físico que les Bueno, genere. no vamos a entrar en detalles. No, consulta Insomnio- con respecto a... Perdón, Marisol, que estaba hablando, perdón. Perdón, no. Insomnio, le digo, esto produce insomnio total porque cierro los ojos, tanto leer, cierro los ojos y sigue mi cabeza, sigue. Sí, No chicos, termino igual algo. vayan al examen descansados, ¿sí? No, Oh, sí. la noche anterior duerman, por favor, duerman, coman bien, desayunen bien. Lo que saben, y lo que no, bueno, ya va a haber un momento para repasar, para volver a hacerlo, no, porque si no se autoexigen en la última noche y llegan destrozados. Yo sé que yo también pasé por eso y también lo hice y no me resultó. Con el tiempo aprendí que no servía de mucho. Descansen, toleren también esto de no sé, bueno, ya está, listo, ponerse un límite, bueno, ya está, si no sé, lo que sé va a estar bien. Y bueno, no, coman bien, descansen, vayan tranquilos. Bien, Marina pregunta, desde lo trabajado en el práctico sobre sexualidad tenemos que tener en claro el lenguaje como motor de cambio y los diferentes puntos que vimos. Bien, sí, algunos conceptos seguramente les pida principalmente, bueno, por ahí qué es género, qué es identidad de género, o bueno, qué es heteronormatividad, digamos, los conceptos principales, los que les di en el práctico, sí. Después, si alguno no estuvo en el práctico, después lo pongo en el Classroom cuáles eran. Acá creo que no tengo ninguno, que voy a ver si no tengo algún trabajito acá para mirar y acordarme. Pero bueno, sí, eso. A ver, yo tengo uno. Les pregunté, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, transexualidad, intersex, heterosexualidad, no sé si pregunté transexualidad o transgénero, no me acuerdo porque dice trans nada más. Cisexismo, invisibilización, naturalización, estereotipo y prejuicio. Eso eran los que pregunté en el práctico. Bien, hacemos unos minutitos más y... Ya está, porque... Sí, porque si no, imagínense, si seguimos así, hasta el lunes nos quedamos. Totalmente. Gana igual no nos falta, es cuestión de tiempo. Así que, bueno, entonces, con el tema que había dicho del tema de la sexualidad, ¿puede ser alguna pregunta tipo del práctico o estudiamos más, como venimos viendo, todo el texto No, lo del de Ana práctico María? también puede ser que haya una pregunta. Tal vez no les voy a preguntar cinco términos, Sí. pero lo van a ver, por eso vuelvo a decir, no sé si se escuchó, igual cuáles eran, yo lo pongo en el Classroom, cuáles eran, para qué. Porque no todos los que estaban les pedí que lo definan, pero sí, pero principalmente, bueno, qué es género, qué es orientación sexual, qué es identidad de género, qué es intersexualidad, heteronormatividad, ¿no? También como otro término. Hay alguien que estaba en espera. Ahí está. Sí. Y pensando que habíamos hecho en el práctico, bueno, en el anterior habíamos hecho, bueno, binarismo, agrega María Ángela, sí, exacto. Y sí. Posiblemente, vuelvo a decir, o sea, voy a tratar de hacerles más sencillo cuando son muchos términos, como por ejemplo pasa, así como el cuadro de lenguaje, como son muchos, o como en este caso, que les deje a ustedes libres de poner dos términos, o uno les pongo yo y el otro que elijan ustedes. O sea, para no hacerlo tan bueno, tienen que saber todo, porque
es difícil retener toda la información. em, bueno, la verdad que también, por suerte, no van a ser temas que solamente vean en esta cátedra. Yo estoy segura que en otras cátedras también lo van a ir viendo. Entonces, van a ser temas que seguramente van a estar después escuchándolos y informándose, y entonces tal vez no sea, bueno, yo les pongo el término. ¿Sí? Bien. Esperen que voy a leer lo que empezó. Con respecto a Ana María Fernández, ¿debemos explicar el proceso histórico? Sí, sí. Como, bueno, fue desarrollándose, puede ser esto, o puede ser también una pregunta, ¿qué es lo que ella considera que es necesario para poder desarmar lo que significa la construcción histórica de la sexualidad, estas diferentes partes o como diferentes pasos que tiene que ir como, no sería pasos porque no tiene un orden, pero como los diferentes elementos que tiene que tener, digamos, una mirada que busque desarmar o comprender un proceso sociohistórico, y entonces poder. Pero seguramente la pregunta va a ser más con la construcción histórica de la sexualidad. María Ángela dice que... bueno, nos vemos, María Ángela. Perdón, preguntaste algo con respecto al periodo de capitalismo y la industrialización, claro. Tienen que poner, bueno, qué pasaba en la antigüedad, qué pasó a partir del cristianismo, y puede ser que, a ver, posiblemente no les pregunte de los tres, ¿no? Tal vez sea específicamente comparar, no sé, cómo fue la evolución del cristianismo a la industrialización, a la modernidad, o cómo se veía en la antigüedad y cómo se vio después en el cristianismo, como que poder comparar esa evolución. No los tres, porque si no, no van a terminar más de escribir, y tenemos 2 horas. Así que... Bueno, profe, yo me tengo... Perfecto. El parcial a las 18 horas, profe, el lunes. Sí, 18:15 arrancamos, pero ustedes tienen un ratito antes, si se acomodan bien, y podemos arrancar 1:15, seguro, así tienen bien, por lo menos hasta las 8, y después, bueno, si alguien necesita unos minutitos más, nos quedamos unos minutitos, pero como para que a las 8 ya estén casi todos terminando. No va a ser, obviamente que va a ser un examen que se puede terminar antes de las 8, no va a ser tan largo, pero para que tengan tiempo y por lo menos tengan casi 2 horas para poder hacerlo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los que se tengan que ir pueden irse. Gracias. Así que las preguntas, bueno, le contesto a María Luz que había preguntado, son 5, puede ser que haya alguna pregunta que tenga subítems, o sea que se pueda hacer un poquito más larga que alguna otra, y eso va a incidir en cuánto va a valer. Si alguien, ya estoy bien, si alguna pregunta, por ejemplo, no tiene subítem, capaz valga 1 punto, pero si otra tiene 2, va a valer 2, digamos, ¿no? Entonces va a estar dividido un poco en ese sentido. En general van a ser 5, como para separar también en temas, ¿no? Por ahí una va a ser más de la introducción a la psicología, la otra más de desarrollo intrauterino y recién nacido, la otra más de tal vez de lo que tenga que ver con ese desarrollo afectivo, una de desarrollo afectivo desde psicoanálisis, otra de lo que tiene que ver con sexualidad y género, más de Ana María Fernández y los términos, y la última más que relacionada a desarrollos especiales. Así que más o menos como para que se guíen, para poder ir abarcando cada cosa que fuimos viendo. De ahí veré qué les pongo de cada uno. Bien. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, ninguna consulta más, podemos, bueno, igual pueden seguir preguntando por el Classroom, hasta el lunes respondo. Por ahí no va a ser inmediato la respuesta, pero bueno, voy a ir tratando de revisar con continuidad para ver si hay alguna duda. Y si saben de algún compañero que por ahí no vio, que hoy hacíamos la tutoría, díganles que en un rato les voy a poner en YouTube lo que hicimos. Voy a tener que unir todos estos 3 videos, así que va a ser medio largo, pero
y que pueden dejar preguntas en el Classroom. Así que, perfecto. Muchas gracias, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 6. Ya no sé ni qué día vivo, chicos. Ya no sé si hoy es viernes, sábado, domingo. Gracias Nos por la vemos. dedicación. Cuídense. Gracias, buen fin de. Buen fin de.